Hola, buenos días a todos mis compañeros y darles saludos al profesor Denis Valderrama. Bueno, voy a leer lo que es la dramática insurgencia de Bolivia. Me toca lo que es el capítulo 9, la asamblea de transfugas, que es el último capítulo de lo que es la dramática insurgencia de Bolivia. En este capítulo nos narra que el 9 de febrero de 1825 mandan a llamar a una asamblea para asignar y determinar el futuro de las 5 provincias. Cada partido debía de elegir un diputado y un diputado al menos tenía que tener 20 años y algunos requisitos más podían escogerse de 1 a 3 diputados por partido. Las elecciones se daban en 3 distancias: la parroquia, provincias donde toda la provincia participaba, provincia entera, y la asamblea se reunió en Chuquisaca el 10 de julio y no el 29 de julio como se estipuló en el decreto, por algunos inconvenientes que tuvo Bolívar. Sucre se pronunció en cuanto a las elecciones. Dijo que debía de ser libre y que el pueblo debería decidir elegir a su autoridad. Al igual mencionó que cualquier paso o que cualquier oficial se oponga a la elección, ese debía ser castigado severamente. A la reunión en Chuquisaca se dieron en una universidad pontificia y la Real Academia de Francisco Javier. Solo se tenía 2 diputados de los 48, al igual que se indicaba que 38 diputados estudiaron en la Universidad de San Francisco. Casimiro y Urcuyo fueron líderes de esa asamblea, a quienes no le importaba en absoluto el pueblo. Primero obtuvo por los diputados, no fue designado residente de la asamblea. Mendizábal fue presidente de la asamblea y así sucesivamente. De esa forma se estaba dando los cargos a los diputados. Olañeta no ocupó ningún puesto en la asamblea. Algunos, al igual a Serrano, pronunció algunas palabras, tales como pura hipocresía. Después de terminar, dio paso a la inauguración de la Asamblea del Alto Perú. Se dijo también una ceremonia religiosa. La gente del pueblo le deseaba todo el bien. Después de terminar, se dio lugar a leer un discurso mencionando varios puntos. Entre algunos de ellos mencionó el decreto del 9 de febrero. También habló de los puntos que había deslizado, poniendo juicio a todo lo realizado. También Casimiro se pronunció al discurso que había sido realizado a Casimiro. En esta época se le considera un orador que tuvo Bolivia. Su discurso tenía palabras convincentes. Nuevamente Serrano se pronunció diciendo que el mariscal le había dejado insignia de investigador para elegir el presidente de Chuquisaca. Esto se postergó. Decidieron dejarlo para el siguiente día, todo que ya estaban agotados y estaban alegres por el acto del mariscal por dejar una insignia de presidencia. Entonces ya había comenzado el nacimiento de la nueva nación y todos los presentes se debatieron de lo que sucedería con Charcas. El asigno del 11 al 13 de julio se basó en resolver el decreto de la asamblea. Algunos manifestaban ideas de que tenían, pero la sesión se suspendió hasta el 18 de julio debido a que se estaba tratando un tema suma importante. Después de suspender la sesión, determinaron cómo la gente debía llamarse. Después se determinó que un diputado debería ser llamado señor, el presidente excelencia y los secretarios señoría. También optaron por contratar 2 ayudantes y una mujer. El 18 de julio se reformó la sesión que dejó en conclusión el 13 de julio. Cesano declaró que la independencia de 1816 en el Congreso de Tucumán. También dijo que las provincias anteriores también ser independientes, dando argumento del por qué. Al igual mencionó que si la asamblea no estaría de acuerdo, entonces que las provincias unidas debían de unirse con Argentina y no con Perú. Eso indicaba que sucedió ese día en el acta que escribió Urcuyo. Al igual se promovió Casimiro diciendo que lo que Serrano había mencionado sobre la separación de provincias interiores y gran argumento de por qué debían separarse, pero si Charcas también podía separarse, él podía ser líder. Él no solo hablaba en beneficio del pueblo, sino que en beneficio de él también.
Más en cambio, si las provincias se unieran con Argentina, su misión se llegaría a realizarse realidad. Entonces, ya que todos los presentes en la reunión estaban de acuerdo en mente, aún no que existía susceptibilidad por la separación por parte algunos diputados. Entonces, el 29 de julio nuevamente se reunieron. ¿Y qué harían? Separación de provincias para así consumar sus propias ambiciones, argumentando Casimiro que cuando las provincias estaban en guerra solo luchó sin ayuda. Al día siguiente comenzó el sexto día de sesión y continuaban debatiendo el mismo tema, y entonces el diputado Mendizábal habló contra la separación de las provincias y que debía hacerse un estudio para saber si solo las provincias unidas podían sostenerse, pero este fue rechazado porque varios diputados hablaron a favor de la separación y continuaba la discusión. La sexta y octava sesión continuaba con la separación de provincias, con argumentos de nueva sesión. La novena sesión fue el último día de debate, con lo que pasaría con Charcas, ya que habían tomado la decisión de separación e independencia. Algunos felices por la separación y otros decepcionados por aquella decisión tomada. También se conoce que ni Lanza ni Bolívar hablaron o transmitieron su decisión por un asunto tan importante. El 1 de agosto se realizó una sesión secreta en el que decía que hubo fraude, donde habían sido electos 2 delegados. El 13 de agosto de 1825 casi se determinó la independencia y juntamente con él, el 4 de agosto, hablaron cómo podían negociar sobre el problema y aprobaron la separación, para lo cual se firmó una comisión para ir donde Bolívar y obtener su aprobación. El 6 de agosto, aniversario de Junín, en aquel día los delegados se reunieron para votar y así declarar la independencia de Charcas. Lanza habló para que si había alguien que siquiera que las Provincias Unidas y el Alto Perú se unieran, para lo cual nadie habló. El voto fue no, y nuevamente habló para que si las Provincias Unidas se unieran en el Bajo Perú, y la respuesta fue no. Y pronunció la palabra de separación, donde el voto se suponía que debía ser anónimo. Entonces Gutiérrez dijo que no. Un documento se escribió donde no existía ni coma ni puntos, donde se declaraba la independencia de provincias del Alto Perú. Tal proclamación fue firmada por 48 delegados, quienes estaban en contra de la separación de las Provincias Unidas, las cuales fueron persuadidas para votar a favor de ella. La creación de Bolivia fue gracias a los 16 largos años de guerra. Se destaca Casimiro y Olañeta, ya que fueron considerados uno de los grandes líderes políticos de Bolivia. Después de que el Alto Perú fue declarado independiente gracias a la declaración, un sábado 6 de agosto de 1825, Bolivia comenzó su vida como una nación independiente. Estaba en el ámbito de una terrible y espantosa historia.